1. La paradoja de la libertad. Cadenas invisibles. Antes de comenzar, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like a este video y quédate hasta el final, porque en el último capítulo compartiré un ejercicio práctico inspirado en Epicteto que puede ayudarte a descubrir una libertad que nadie puede arrebatarte. Epicteto sabía de lo que hablaba cuando reflexionaba sobre la libertad. Nació esclavo en el Imperio Romano sin derecho a decidir sobre su propio cuerpo ni sobre su destino externo. Y sin embargo, fue uno de los filósofos que más profundamente habló de la verdadera libertad. ¿Cómo es posible que un esclavo, privado de tantas cosas, pudiera sentirse más libre que los poderosos de su época? La paradoja que nos deja Epicteto es esta. La mayoría cree que la libertad consiste en hacer lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere. Pero esa no es la libertad auténtica, es, en muchos casos, otra forma de esclavitud. Porque si estás gobernado por tus deseos, tus impulsos y la opinión de los demás, entonces no eres libre, eres prisionero. Hoy vemos cadenas invisibles por todas partes. Jóvenes y adultos que se sienten libres porque pueden consumir lo que deseen, viajar, conectarse al mundo en segundos. Pero si necesitan constantemente la aprobación de otros, si se angustian por lo que no controlan, si no pueden resistir sus impulsos más básicos, ¿de qué libertad estamos hablando? Epicteto diría que la verdadera prisión no es la de hierro, sino la de la mente desordenada, y que la verdadera libertad no llega de las circunstancias externas, sino de aprender a gobernar lo único que de verdad poseemos, nuestro juicio, nuestras decisiones, nuestras actitudes. La lección más dura de Epicteto es que muchos que se llaman libres son en realidad esclavos. Esclavos del placer, del miedo, de la opinión pública, de la prisa, de la comparación. Y que un hombre encadenado, pero dueño de su espíritu, puede ser más libre que un emperador dominado por sus pasiones. La paradoja está servida. ¿Eres realmente libre o solo vives bajo cadenas invisibles? 2. Lo que controlas y lo que nunca estará en tus manos. Epicteto resumía su filosofía en una distinción radical, pero liberadora. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Todo comienza ahí. ¿Qué depende de ti? Tus juicios, tus pensamientos, tus decisiones, tu manera de responder ante lo que ocurre. ¿Y qué no depende de ti? Todo lo demás. La opinión ajena, el clima, la economía, la salud de otros, los accidentes, la muerte. La trampa en la que caemos todos es gastar la mayor parte de nuestra energía en lo que no está en nuestras manos. Nos angustiamos por cómo nos miran, por lo que podría pasar mañana, por si alguien nos quiere o nos rechaza. Esa energía, al estar mal dirigida, nos hace sentir esclavos de un mundo que nunca obedece a nuestra voluntad. Epicteto enseñaba a dar un giro radical. Libera tu mente de lo que no depende de ti y dedícala solo a lo que sí puedes gobernar. Allí está la verdadera libertad, porque nadie puede obligarte a pensar de cierta manera, ni a reaccionar con odio si eliges la calma, ni a desesperarte si decides confiar. Pongamos un ejemplo moderno. Pierdes un empleo. No depende de ti la decisión de la empresa, ni la economía que llevó al recorte, ni la actitud de tu jefe. Eso no está en tus manos. Lo que sí depende de ti es tu respuesta. Hundirte en la desesperación o usar esa prueba como una oportunidad para reinventarte. Allí se mide tu libertad interior. Otro ejemplo, alguien te insulta en redes sociales. No controlas lo que escribió, pero sí controlas tu reacción. ¿Lo dejas gobernar tu ánimo con unas palabras o eliges mantener tu paz? En esa decisión, aunque parezca pequeña, estás practicando la libertad estoica. La lección es dura porque nos obliga a dejar de culpar al mundo. Mientras pongas tu libertad en manos de lo externo, serás esclavo.
Cuando la reclames en tu interior, nadie podrá quitártela. Si alguna idea ya te ayudó hoy a pensar en tu propia libertad, escribe en los comentarios, me tocó de verdad. Y cuéntanos por qué. Tu historia puede inspirar a alguien que también busca liberarse de sus cadenas invisibles. 3. El precio de ser esclavo de tus deseos. Epicteto advertía algo que hoy resuena con más fuerza que nunca. El deseo desenfrenado es una forma de esclavitud. Y no hablaba solo de grandes ambiciones políticas o económicas, sino también de los impulsos cotidianos que gobiernan nuestra mente y nuestro cuerpo. Piensa en alguien que no puede pasar una hora sin revisar su teléfono. ¿Es libre? Desde fuera parece que sí, pero en realidad está encadenado a una necesidad invisible. Lo mismo ocurre con quien no puede resistirse a comer en exceso, a comprar lo que no necesita, a buscar placer inmediato en lugar de disciplina. Cada deseo que no controlas se convierte en tu amo. Epicteto conocía bien este mecanismo. Decía que mientras persigas todo lo que tu cuerpo y tu mente te exigen, nunca serás dueño de ti mismo. Y esa es la lección más dura, que la libertad no consiste en ceder a cada impulso, sino en aprender a decir no, incluso cuando el deseo grita sí. El precio de ser esclavo de los deseos es alto. Primero, porque nunca se sacian. Un placer satisfecho da lugar a otro deseo y luego a otro en una cadena interminable. Segundo, porque nos vuelven dependientes. Tu felicidad ya no está en ti, sino en conseguir lo que deseas. Y tercero, porque cuando no lo logras, el deseo se transforma en frustración y resentimiento. El joven que confunde libertad con satisfacción constante termina prisionero de su propia ansiedad. Y el adulto que vive así pasa sus años corriendo tras ilusiones que nunca llenan el vacío. Epicteto propondría algo radicalmente distinto. El verdadero hombre libre es aquel que puede dominar sus deseos. No significa reprimirlos todos, sino ponerlos bajo control. Elegir con sabiduría cuáles valen la pena y cuáles no. Comer con medida, disfrutar con gratitud, trabajar con disciplina, descansar sin culpa. La diferencia entre un esclavo y un libre no está en si puede acceder a todo lo que quiere, sino en si puede decirse a sí mismo, esto no lo necesito para ser feliz. Allí comienza la libertad interior. 4. El poder de la disciplina como camino a la libertad. Si los deseos descontrolados son cadenas, la disciplina es la llave que las rompe. Para Epicteto, la disciplina no era una cárcel, como muchos piensan, sino el único camino hacia la verdadera libertad. Mucha gente cree que ser disciplinado es aburrido, rígido, incluso una pérdida de vida. Pero observa, ¿quién es más libre? El que se levanta tarde, se deja llevar por la pereza y termina atrapado en culpas, o el que se levanta con un propósito, cumple sus tareas y siente la paz de haber hecho lo que debía. La disciplina no te quita libertad, te la da. Porque cuando eres disciplinado, ya no eres esclavo de tus impulsos, de la inercia, del ya lo haré después. Tomas el control de tu vida, diriges tus pasos, eliges tu camino. Epicteto veía la disciplina como un entrenamiento constante del alma. Así como el atleta fortalece su cuerpo con ejercicios repetidos, el filósofo fortalece su espíritu con prácticas diarias. Reflexionar, escribir, controlar su lenguaje, revisar sus acciones. No era un castigo, sino un gimnasio para la mente. El mundo moderno nos ofrece miles de tentaciones para abandonar la disciplina. Distracciones, gratificaciones inmediatas, entretenimiento infinito. Y cada vez que cedes, tu capacidad de elegir se debilita. La disciplina, en cambio, te da poder de decir, puedo disfrutar, pero no dependo de esto. Ese es el mayor acto de libertad. Piensa en algo tan simple como ahorrar. El indisciplinado gasta en lo primero que aparece y luego se queja de no tener recursos. El disciplinado renuncia a pequeños caprichos hoy para tener libertad mañana.
Lo mismo ocurre con la salud, los estudios, las relaciones. La disciplina es renuncia presente para libertad futura. Epicteto insistiría: no temas a la disciplina, témeles a las cadenas invisibles que se crean cuando no la practicas, porque quien no se gobierna a sí mismo será gobernado por algo o alguien más. La disciplina es el puente entre el caos y la libertad. No es cómoda, pero es la única capaz de darte el poder de vivir como realmente eliges. 5. ¿Cómo dejar de ser prisionero de la opinión ajena? Epicteto repetía con firmeza que una de las cadenas más pesadas no son las de hierro, sino las que nosotros mismos nos colocamos al vivir pendientes de lo que otros piensan. Decía que mientras tu bienestar dependa de la aprobación ajena, jamás serás libre. Hoy esta enseñanza parece escrita para nuestra era digital. Nunca antes habíamos estado tan expuestos a la mirada de los demás. Likes, comentarios, comparaciones constantes. La validación se ha convertido en la moneda emocional de millones de personas. ¿Y cuál es el precio? La pérdida de libertad interior. El problema de depender de la opinión ajena es que vives en un sube y baja eterno. Si te elogian, te sientes en la cima. Si te critican, te hundes en la desesperación. Pero, ¿quién tiene el control de tu vida en ese caso? Los demás. Has entregado tu libertad a personas que ni siquiera te conocen. Epicteto aconsejaba entrenar la indiferencia hacia lo que no depende de ti, y la opinión ajena pertenece a esa categoría. Puedes actuar con integridad, pero no puedes controlar cómo te interpretan. Si te juzgan, es asunto suyo, no tuyo. Tu tarea es vivir con coherencia, no complacer a todos. La paradoja es que, cuanto más buscas agradar, menos auténtico eres. Y cuanto menos auténtico eres, más te alejas de la verdadera libertad. Vivir bajo máscaras es agotador. La libertad de espíritu llega cuando te atreves a ser quien eres, con virtud y disciplina, aunque no todos lo entiendan. Un ejercicio estoico útil es preguntarte: ¿esto que hago lo elegiría si nadie me viera? Si la respuesta es sí, estás actuando desde tu esencia. Si la respuesta es no, probablemente buscas aprobación externa. La opinión ajena es cambiante, frágil y caprichosa. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Si basas tu vida en ella, vivirás como esclavo. Epicteto nos invita a soltar esa cadena y a buscar el único juicio que importa, el de tu propia conciencia. 6. Libertad interior frente a la adversidad externa. Muchos creen que la libertad depende de tener condiciones favorables, dinero suficiente, salud perfecta, un entorno justo. Epicteto, que conoció la esclavitud y la enfermedad, nos enseña lo contrario. La libertad puede existir incluso en las peores circunstancias, siempre que gobiernes tu mente. La adversidad externa es inevitable. Pérdidas, fracasos, injusticias, nada de eso depende completamente de ti, pero lo que sí depende es tu interpretación y tu respuesta. Allí es donde nace la verdadera libertad. Epicteto decía: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Eso no significa que no puedas sufrir dolor físico, rechazo o miseria. Significa que lo verdaderamente tuyo, tu mente, tu juicio, tu integridad, solo puede ser afectado si tú lo permites. Si eliges mantener tu serenidad, incluso en la desgracia, nadie puede arrebatarte tu libertad interior. Pensemos en ejemplos actuales. Un joven pierde una beca. Puede hundirse en la idea de que su vida ha terminado, o puede tomarlo como un reto para buscar otras opciones. Una persona es despedida injustamente. Puede llenarse de rencor, o puede usarlo como impulso para reinventarse. La circunstancia es la misma, pero la libertad está en la respuesta. La adversidad, para Epicteto, es el campo donde se entrena el alma. Cada golpe es una oportunidad de demostrar que no eres esclavo de lo externo.
Y quien logra mantener el dominio de sí mismo en medio del dolor, alcanza una libertad que ningún tirano, ninguna crisis y ninguna pérdida puede arrebatar. Esto no significa negar el sufrimiento. El estoico lo acepta, lo siente, pero no se deja consumir por él. Reconoce que no controla el destino, pero sí controla la manera en que camina dentro de él. La libertad interior frente a la adversidad no es una teoría, es una práctica diaria. Cada vez que enfrentas un obstáculo con serenidad, te liberas un poco más de las cadenas invisibles del mundo. 7. La fuerza de elegir tu respuesta ante el caos. Epicteto repetía una idea radical: no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Y esa respuesta, aunque parezca pequeña, es donde reside toda nuestra libertad. Imagina una tormenta. No puedes detener el viento, ni mover las nubes, ni calmar el mar, pero puedes decidir si te hundes en el pánico o si ajustas tus velas y navegas con serenidad. Así es la vida. El caos externo es inevitable. Lo que haces con él es tu elección. Muchos viven como víctimas permanentes. Me hicieron enojar, me arruinaron el día, me obligaron a sentirme así. Pero Epicteto enseñaba que nadie puede obligarte a sentir lo que no eliges. Sí, pueden ofenderte, insultarte, atacarte, pero la ira, la tristeza o el resentimiento son respuestas que dependen de ti. La libertad comienza cuando entiendes que siempre hay un espacio entre el estímulo y tu reacción. Ese espacio, aunque sea un instante, es donde decides si te esclavizas a la emoción o si actúas con claridad. ¿Acaso no es cierto que muchas veces te arrepientes de reacciones impulsivas? En ese momento cediste tu libertad. Pero cada vez que eliges responder con calma, incluso en medio del caos, estás practicando la autonomía interior que Epicteto defendía. Este poder de elección no significa insensibilidad. No se trata de ser de piedra. Significa sentir sin dejar que la emoción gobierne tu vida. Puedes sentir dolor sin convertirlo en desesperación. Puedes sentir enojo sin transformarlo en odio. La libertad no está en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Piensa en tu día a día. Alguien te corta en el tráfico, un compañero hace un comentario hiriente, recibes una noticia inesperada. Cada uno de esos momentos es una prueba. ¿Eres dueño de tu reacción o simplemente un reflejo automático? Epicteto diría que allí se mide tu verdadera libertad. En última instancia, la vida es una serie de elecciones. No eliges lo que llega, pero sí cómo lo vives. Y esa decisión, repetida cada día, forja un carácter libre, fuerte y sereno. 8. Un ejercicio estoico para practicar la verdadera libertad. Después de todo lo dicho, es momento de pasar de la teoría a la práctica. Epicteto no buscaba impresionar con discursos. Quería dar herramientas para vivir mejor. Por eso, aquí tienes un ejercicio inspirado en su enseñanza sobre la libertad interior. Lo llamaremos el diario de respuestas libres. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 situaciones del día en las que sentiste que perdiste tu libertad interior. Pueden ser pequeñas: enojarte con alguien en casa, distraerte más de lo planeado, preocuparte por una crítica, y luego responde a estas preguntas. ¿Qué dependía de mí en esa situación? Identifica lo que realmente estaba en tus manos. ¿Qué no dependía de mí? Reconoce lo que era externo e inevitable. ¿Cómo podría haber respondido con más libertad? Imagina qué decisión habría mostrado dominio de ti mismo. Este ejercicio no busca culparte, sino entrenarte. Cada día te haces más consciente de dónde entregaste tu libertad y cómo recuperarla. Poco a poco, comenzarás a notar que tus reacciones cambian. Eliges más veces la calma, sueltas lo que no controlas, te afirmas en lo que sí depende de ti. Con el tiempo,
Este hábito convierte la filosofía en acción. No serás libre porque el mundo sea fácil, sino porque tu espíritu se habrá entrenado a no ser esclavo de nada externo. Epicteto, un hombre que conoció la esclavitud real, descubrió la libertad más profunda, la del alma que no se deja dominar. Esa es la lección más dura y al mismo tiempo la más liberadora que nos deja. Nadie puede encadenarte si decides gobernarte a ti mismo. La lección de Epicteto sobre la libertad no es cómoda, pero es transformadora. Nos recuerda que la esclavitud más peligrosa no es la de los barrotes, sino la de los deseos descontrolados, la opinión ajena y las reacciones automáticas. La libertad real nace cuando decides gobernarte a ti mismo, incluso en medio del caos. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que la verdadera libertad no depende del mundo, sino de su propia elección interior.